por último, si no se puede transmitir, lo voy a dejar grabado y después lo voy a cargar para que podamos verlo. ¿Alguien tiene alguna duda antes de empezar la tutoría respecto de grafología? ¿Algún concepto que le gustaría ver, que no le quedó claro, que tal vez le gustaría que reforzáramos mientras, digamos, en esta tutoría? Hable ahora o calle por los siglos de los siglos. ¿Sí? ¿No? Ya, partimos. No de lo inmediato. Muy bien. Entonces, para analizar un manuscrito, lo primero que tenemos que tener es una muestra en condiciones aceptables, mínimamente aceptables. Ya sabemos que es una plana y media. Entonces, lo primero que vamos a ocupar acá, vamos a también mirarlo con el software de análisis, digamos, mediante visión por computador, pero aquí nos vamos a centrar en el uso de lo tradicional, que es el uso de los medidores. Este medidor digital nos va a permitir analizar la escritura en cuanto a objetivar ciertas partes del análisis y por lo mismo vamos a preparar esta herramienta. ¿Ya? Lo primero, por supuesto, es sacarle todo lo que estuviere escrito o estuviere analizado. Y esta es una parte súper importante del análisis que mucha gente como que la pasa así como por encimita, pero la preparación de la muestra grafológica es tan importante para el análisis como, como lo que viene después, ¿sí? Entonces, lo primero, así también como de perogrullo, vamos a guardar, antes de cambiar cualquier cosa, vamos a ponerle medidores digitales, guión abajo, Camilo L, que es lo que nos mandó Loreto Granifo, ¿ya? Que nos mandó la semana pasada y está esperando que por favor esto se analice. Mira la sonrisa oreja a oreja que pone la Loreto, que por fin vamos a analizar su manuscrito. ¿Ya? Entonces, primero vamos a medidores digitales Camilo L. Y ahora vamos a insertar las imágenes de esta escritura que yo ya tengo en el computador y vamos a analizar, aquí, images, y la tengo guardada como Camilo L. Doble clic ahí y me quedó ahí. Me quedó mal. Vamos a ponerla acá. Siempre en la primera hoja en blanco la trato de hacer calzar lo más que pueda con los bordes del PowerPoint. Más o menos ahí. Y aún así no me quedó perfecto. Después les voy a enseñar qué hacer con esto. ¿Sí? Vamos a eliminar estas sugerencias. Y si se fijan, aquí tengo mi escritura de la primera hoja. Sin embargo, me sobra acá, voy a ponerle borde, un borde gris, para que se aprecien los bordes de la escritura. Se vio casi nada. Contorno, perdón. Ahí. Si se fijan, me queda un pedacito acá sin, digamos, que me sobra presentación, ¿cierto? Yo podría hacer trampa y alargo la hoja un poquito y me queda muy parecida, ¿cierto? Pero no es la idea. Control Z para deshacer el cambio y vamos a mostrar cómo podemos cambiar el ancho de la presentación mediante diseño. En PowerPoint, todos tienen el PowerPoint, tamaño de la diapositiva. ¿Ya? Yo primero, para ajustarla, tengo que sacarle esta porque si la ensanchara, como van a ver la presentación, ensancho también la imagen. ¿Sí? Por eso tengo que cortarla y después voy a personalizar el tamaño. Ahí dice que el ancho es de 23
centímetros y el alto es de 29 centímetros. Yo quiero disminuir un poquito el ancho, entonces voy a reducirla medio centímetro y le voy a dar aceptar, asegurar el ajuste y si se fijan se redujo un poquito esto. Le pego de nuevo y ahí sí me calza perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver si me calza perfecto. La pongo ahí, se dibuja ahí. Y veo que no, me pasé un poquito, pero ahí me quedó perfecto. ¿Se fijan? Entonces ahí lo primero que hago es ajustar las dimensiones de los medidores a la hoja. Si después yo analizo una hoja de tamaño oficio, también tengo que ajustar el tamaño de los medidores de márgenes al menos. Esto no es necesario cuando ocupamos el software de edición por computador, que lo hace automáticamente al dibujar los márgenes sobre el ancho total del papel. ¿Ya? Esto no es necesario, pero como aquí sí lo necesitamos y es la herramienta que de momento tenemos todo, lo vamos a hacer de esa manera. Después vamos, ya que tenemos lista la medición de los márgenes, perdón, las dimensiones, Camilo, insertamos la segunda hoja, la insertamos acá. Insertamos la segunda hoja y la tomamos del extremo inferior acá y la dejamos lista. En este caso no importa tanto que no alcance el borde inferior, porque en esta hoja no vamos a medir, por supuesto, el margen inferior. Solamente vamos a medir a lo mejor el margen izquierdo, derecho y superior. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos esta hoja lista, que ojalá no tuviera, por ejemplo, estos bordes, ¿sí? Para que lo pudiéramos analizar bien, pero lo podemos pasar por el muestra. Copio la imagen que está pegada en la primera diapositiva. Voy a hacer, ahí está. Y la pego acá en la diapositiva de los márgenes. Para poder ver estos medidores de márgenes, yo tomo esta imagen y con este comando de formato imagen la envío al fondo. Y me queda los márgenes por sobre y voy a tomar esta imagen de los márgenes y los voy a subir hasta arriba y los bajo hasta donde está hasta donde está el margen inferior, ¿sí? Luego tomo la segunda hoja, copio, control C, o también lo puedo hacer con clic derecho, copiar, y acá pegar, ¿sí? Y nuevamente la envío al fondo y me queda ya lista para el análisis. Vamos a subirlo hasta arriba. Ahí está. Y ya tenemos los márgenes medidos. Después me voy aquí a la primera hoja nuevamente, control, o sea, clic derecho, copiar, y nos vamos a colocar en el medidor de líneas, medidor de la dirección de las líneas. Nuevamente ahí, lo envío al fondo y ya tengo para analizar las líneas. Después, nuevamente, la imagen que ya tengo copiada, la pego de nuevo en el medidor de la inclinación, que me sirve para contrastar la inclinación de los ejes con la vertical absoluta. Y después tomo la segunda hoja, copiar, y la pego acá donde están los medidores de la dirección de las líneas, de la pendiente de las líneas, de la inclinación de los ejes. Perdón, ahí. Envío al fondo. Y acá solamente mido la segunda hoja para contrastarla con la ubicación de para ver la posición de las firmas. ¿Ya? Vamos a sacar esto que
y después me voy a detener en esto. Y después, cuando queremos analizar solamente la firma, vamos a pegar la segunda hoja y aquí vamos a cortar esta imagen. Por eso es importante trabajar en JPG, porque JPG nos permite manipular la imagen, no así PDF. Aquí yo voy a primero cortar solamente la firma y la voy a agrandar. Una vez que está grande, la envío al fondo y le ajusto esta especie de medidor de las dimensiones de la firma, de las zonas de la firma. La coloco encima y la ajusto para que calce justo con los bordes de esta firma. Y ahí me quedó perfectamente delineado. Yo después esto lo puedo agrandar, por supuesto, lo puedo mover, lo puedo pintar, lo puedo correr. ¿Cómo evalúo la posición de la firma? Todo esto es para hacer que la medición de todos los rasgos grafológicos sea mucho más objetiva, ¿ya? Ahora, si ustedes están observando estas mediciones, se imaginarán por qué a la larga me terminé decidiendo por evaluar todo mediante visión por computador. Porque todo esto, todo este paso me lo ahorro, ¿sí? Y lo hago más objetivo, más todo. Entonces, pero con los métodos tradicionales, esto tiene que hacerse con cuidado. El medidor de la distancia de la firma se hace así. Uno tiene que sacar el espacio que hay entre tres líneas, tiene que acomodar. Este medidor, si se fijan, se puede agrandar, se puede achicar. Y la firma debiera estar en el primer cuadrante, o sea, el primer cuadrante, entonces la coloco al final de la última línea. Disculpa, ¿Sí? Rodrigo, ¿por qué no se considera la última frase, espero que Blapla Porque se si te encuentre fijas, bien? esa como que no forma parte de una línea normal. Es como una especie de saludo, es como el cordialmente que Ujú. tú colocas antes de la firma digital. Si te fijas, hay una distancia mayor entre esta última línea y esta que es la penúltima. Entonces, como que no Sí, representa el espaciamiento habitual de las líneas. ya. Entonces, Gracias. sí, entonces, no hay problema. Cualquier duda, me interrumpen cuando quieran, ¿ya? Rodrigo, esta es una característica que yo no conocía, ¿Ya? este cuadrante nuevo. Sí, es que si te das cuenta, el curso fue avanzando mucho y no porque yo fuera egoísta con la información, sino porque la misma grafología, las mismas investigaciones, la misma práctica va avanzando. O sea, el curso que yo hice hace 2 años no tiene nada que ver con el que hiciste tú, ni tampoco tiene que ver con el que hizo Loreto. Pero eso no es producto de maldad mía de guardar mi información, sino que se fue sumando con investigaciones, con descubrimientos nuevos, y por lo mismo el curso que está haciendo tu hija, que la hija de Marcelo, Marcelo fue mi alumno hace un par de años, y ahora la hija de él está haciendo el diplomado, eh, digamos, en grafología, que la hija de él estudia psicología, Marcelo es neurólogo, y, y nada, pues yo celebro que esté aprendiendo y seguramente van a volver a aprender los dos de nuevo, Marcelo con su hija. Así que lo encuentro sensacional. Y bueno, le va a servir un poco de actualización a Marcelo. Luego, ahí tenemos tres líneas seleccionadas como el espacio, y la firma debiera estar a no mayor distancia que 3 líneas, el equivalente a 3 líneas de, del cuerpo del texto. Es decir, debiera estar más o menos acá.
¿sí? Le voy a colocar como relleno de la forma transparente. Para que se pueda apreciar. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos cuando hay un saludo? Ese saludo lo consideramos en realidad como la última línea, solo que no consideramos como parámetro esa última línea para saber cuánto es la distancia entre las distintas líneas. Lo voy a agrupar para poder mover todo el medidor. Y se debiera empezar a contar a partir de el punto más bajo de la zona del cuerpo central, ¿sí? Que vendría siendo esa Q. Ese es el punto más bajo del cuerpo central. De ahí, si la firma está en esta zona, todo bien. ¿Sí? Por el tema del PowerPoint me quedó un poquito más ancho, pero... Entonces, y ahí sabemos que la firma está cerca del texto. ¿Sí? Ese es el parámetro para objetivar. Por supuesto, yo después le voy a enviar este medidor a todos los que están participando de la tutoría. ¿Ya? Y nos quedó el texto listo para ser analizado. ¿Ok? Y después vamos a ocupar una pillería que tiene la mayoría de los computadores, que es tomamos esta ventana, ¿sí? Y la pegamos en el borde derecho. Y teniendo eso, vamos a poner el grafoanálisis integrativo, que es la herramienta a la que acceden en el segundo curso. ¿Sí? De nuevo vamos a hacerlo acá, lo vamos a sacar y lo vamos a poner ahí en la mitad. Y en este otro lado tenemos el grafoanálisis integrativo, que es el software que nos va a servir para analizar la escritura. ¿Se entiende lo que dice? Después si tienen dudas. Y, muy importante, guardar. Guardar para que no se pierda nada. Ok. Luego. Acá empezamos a analizar la escritura en base a sus distintos parámetros. Primero, este grafoanálisis integrativo es una especie de checklist, que yo voy ingresando todo lo que veo, y eso me permite un análisis exhaustivo y analítico del texto. Aquí están todos los parámetros que se aprendieron o se aprenden en el curso, en el primer curso, que es grafología científica, pero todos puestos como si fueran los ítems de un test. ¿Sí? Ambiente general del escrito, orden, tamaño, velocidad, dirección o pendiente de las líneas, forma, coligamento, presión del trazo, inclinación de los ejes, cohesión, óvalos, abreacción, gestos tipo curvos, gestos tipo angulosos, barras T, puntos I, rizos, firma, todo lo que incluye la firma, el análisis pormenorizado de la firma, y ahí cobra sentido lo que acabamos de hacer, la rúbrica y después corregir. ¿Ya? Vamos a ir haciéndolo uno por uno. Con experiencia, llenar este formulario no debería tomar más de 5 minutos. Con experiencia. ¿Ya? Yo me voy a tomar bastante más tiempo ahora porque voy a ir explicando cada cosa, y si alguien tiene alguna pregunta, me la hace. ¿Sí? Si alguien dice, no, es que yo no conozco ese parámetro, pero no he llegado todavía a esa parte, tranquilidad, no se preocupen, que ya van a llegar. Entonces, lo primero es si el texto es legible. Y para eso simplemente tengo que leer la carta. Digo, ¿qué les puedo contar? Voy a hablar de mis intereses en esta época que necesitamos despejar nuestro pensamiento tan invadidos del coronavirus. ¿Sí? Cuando yo puedo entender todo o casi todo, un 70% del texto, eso quiere decir legible. ¿Sí? En qué estoy pensando, principalmente es el trabajo, bla, bla, bla.
trato de mirar aquí abajo, si sigue siendo igualmente legible. No, aquí ya empieza a ponerse un poco más complicado. No a a creer, pero sí, no me vas a creer, no me van a creer, pero sigo con mis clases de guitarra, otro hobby más. El objetivo es en unos años terminar tocando en Disco Unplugged de Eric Clapton. Otro objetivo más, tenía la guitarra sin ocupar y yo a punta de desafío. Aquí ya empieza a ponerse un poquito más críptico, si se fijan. Eso sería catalogado como semi-legible, ¿ya? Porque no todo se entiende exactamente igual. Ahora, si yo entiendo la gran mayoría del texto, yo lo dejo como legible. Si no, acá le puedo poner semi-legible cuando hay aspectos en que me cuesta. Hay partes del texto que me cuesta un poquito leerlo, y aun cuando lo logre descifrar en la segunda lectura, si no lo logro entender en la primera, si fácil, es semi-legible. Ahora, por lo que estamos viendo acá, no es lo que predomina. Es ilegible cuando la gran mayoría no es legible o es por completo ilegible. En este caso vamos a dejar que es legible. Una pregunta para los más antiguos. ¿Sería dominante el que es legible? No, No, muy bien. ¿Por qué? Sí. porque no es tan importante la legibilidad, pues. Hay cosas más, hay parámetros más importantes. Tibio, tibio, tibio. ¿Alguien lo sabe? Marcelo, que dé la cara por los antiguos. Ya, no hay problema. Yo se los voy a contar para que vayamos más rápido. En realidad, No, ¿perdón? en realidad no sé, te digo. Ya, no hay problema. No es dominante porque es un rasgo esperable. Es decir, es esperable que la escritura sea legible. Lo no esperable es que sea semilegible o ilegible. Es decir, todos aquellos parámetros que están dentro de lo esperable, lo promedio, lo que todo el mundo tiende a hacer o lo que nos enseñaron a hacer en caligrafía, todo eso no puede ser una dominante. Por ejemplo, no puede ser una dominante que algo sea legible. No puede ser una dominante que la escritura sea limpia. No puede ser dominante una escritura que tenga tamaño normal. ¿Me siguen? La grafología empieza ahí donde termina la caligrafía. Es decir, todo lo que se deforma, todo lo que se aparta del modelo caligráfico aprendido, eso es lo analizable. ¿Sí? Entonces, si esto fuera semi-legible, ahí sí podemos apretar este botoncito de dominante que nos deja un check ahí, y que en el software, a nivel de puntuación, pondera por 3 ese rasgo. ¿Sí? O sea, cuando después hacemos el recuento final, porque cada una de las cosas que van ustedes seleccionando, anota un punto a al conteo final de las escalas que se forman con el grafoanálisis integrativo. Y cuando yo selecciono dominante, que son unas 4 o 5 a lo largo de todo el texto, ¿sí? Yo estoy ponderando por 3 ese rasgo. Es decir, que tiene más peso que otros ¿Perdón? rasgos. ¿Sí? Esta ponderación de 3 está en base a algún paper o en tus conocimientos por tu No, en base a experiencia. casuística. En base a Ya. casuística, experimentación, que por supuesto fue coincidiendo con la observación, con la personalidad digamos, del evaluado, ¿ya? Casi no hay papers al respecto porque no había una manera cuantitativa de valorar las dominantes. En ningún libro que yo hubiera leído, esto fue como una innovación que se hizo para poder darle un carisma objetivo a la prueba, ¿ya? Porque antes las dominantes eran dominantes. Cuando lleguen a esta parte que está en el curso 2, grafología avanzada, van a ver que grafología
antes era muy, muy, muy subjetiva. Bells y Viñals calificaban las dominantes en su grafoanálisis entre 6 y 9, y las no dominantes entre 3 y 5. Ahora se podrán imaginar ustedes las conversaciones que habían. Oye, yo creo que es un 3, no es un 4, no es un 2, o no es un 8. ¿Qué es lo que hacía que fuera un 8, no un 9? Era absolutamente subjetivo, ¿sí? Entonces, la manera más objetivable de eso era hacer una distinción binaria de las que sí y las que no. Esta sí es dominante y esta no. Y las que son dominantes se ponderan por 3, de manera que sea un poquito más fácil distinguir. Esto fue hasta la visión por computador. Ahora, con la visión por computador tenemos la posibilidad de que todas aquellas que están por sobre el percentil 70 son dominantes. ¿Qué quiere decir? Que son muy distintas al promedio de la población. Eso ahora se puede objetivar. Antes no se podía, ¿sí? Entonces, lo dejamos legible y así nada más. Limpieza. La limpieza tiene que ver con que no hayan tachaduras ni borrones en la escritura. Podemos ver que acá, a ver, voy a tratar de dibujarlo con un segundito. Podemos ver que acá hay algunas, como no tachaduras, sino que repases. ¿Sí? ¿Los ven? Sí. Vamos a ampliar acá. Esto que tenemos acá, no vendrían siendo tachaduras, sino que son repases. Como que coloqué unas escrituras, son errores escriturales que no alcanzan a ser tachaduras. ¿Okay? Entonces le vamos a dejar como limpio. Sucio sería cuando hay muchas tachaduras. Ahora, si esto fuera un contexto de selección de personal, lo esperable es que no haya ninguna tachadura. ¿Por qué? Porque si hubieran tachaduras, quiere decir que yo estoy presentando un trabajo mal hecho. Es como presentar un trabajo, presentarse con un traje sucio, no dar lo mejor de uno, y en un contexto de selección de personal, eso es menos perdonable que en un escrito espontáneo, que si quiero a lo mejor anotar las cosas que quiero pedir para comprar en el refrigerador. Las tachaduras también aumentan cuando hay una depresión, aumentan cuando hay estrés, cuando la persona está más impulsiva de lo normal, ¿sí? Entonces, las tachaduras son un signo que Bells llamaba negativo. Nosotros simplemente le llamamos desadaptativo. Después, el predominio del eje vertical. ¿Cómo se observa el predominio del eje vertical u horizontal? Una manera de objetivarlo es observar los ejes de la escritura, que, por ejemplo, son esos, ¿sí? ¿Los ven? ¿Sí? Tengo que ver en primer lugar los ejes y en segundo lugar el cuerpo central. ¿Ya? En este caso da la impresión de que fuera una especie de jirafa, diferencia entre como una jirafa y una serpiente, ¿sí? Si se parece el texto más a una jirafa caminando, ¿sí? Como que el movimiento del lápiz es en dirección más bien ascendente, ascendente o descendente. Como que el lápiz se fuera moviendo. A ver, ¿cómo se lo va a poner? Aquí. A uno le da la sensación de que el lápiz se fuera moviendo de esa forma, hacia arriba y hacia abajo. Cuando uno le da la sensación subjetiva, pero después de cierta experiencia uno va
va reconociendo eso con mayor facilidad, le da la sensación de que el útil va subiendo y bajando, más bien que se fuera alargando hacia la derecha, uno califica como predominio del eje vertical. Entonces, acá, a este lado, vamos a colocar que predomina el eje vertical. Cuando es algo muy, muy marcado, cuando no solo el eje vertical se marca en los ejes de la escritura, sino que además se alarga el cuerpo central hacia arriba y hacia abajo, donde además de predominar la sobrealzamiento, sino que predomina además la altura del texto, ahí se puede colocar una dominante. En este caso no es dominante. Aquí viene la eterna discusión. ¿Qué predomina más? ¿El blanco o el negro? ¿O no predomina nada? ¿Qué me dicen ustedes? Blanco o negro. Con negro. ¿Hay más blanco o hay más negro? Negro, diría yo. ¿Ya? ¿Quién da más? Antes de mostrar el análisis mediante visión por computador, chiquillas, ¿alguna que se la juegue? Chiquillas, chiquillos también. Chiquilla, No sé, por está difícil. Lo está veo difícil. como igualito. Yo hubiera dicho Eh, negro, Rodrigo. Yo hubiera dicho predominio negro con lo que yo aprendí hace mucho tiempo, pero ahora con lo que vimos la clase pasada te diría que blanco. Yo también diría blanco. Ok, blanco. Vamos a ver cuál fue el análisis de Camilo L. Lo voy a poner aquí para cuidar la privacidad de los que están. Vamos, ya. Tenemos 2 votos por blanco, 1 voto por negro. ¿Quién da más? ¿Se fijan? Por esto fue necesario. Blanco. Blanco, ya. Por este motivo fue necesario desarrollar el análisis mediante edición por computador, porque esto quedaba así un poco a la vera de cada quien. Ya, les puedo contar que Camilo presenta un... vamos a ver acá. Camilo, aquí lo van a ver cuando se abra esta imagen. Ahí tiene un 3,31% de negro en la hoja. Y eso equivale a un percentil, acá está, ¿sí? Camilo, 30, ¿sí? Es un percentil 30. Entonces predomina el blanco, ¿sí? Y no solo poco, sino que mucho. Está justo ahí en el borde para ser dominante, ¿ya? Lo vamos a dejar pendiente porque puede que después encontremos otras dominantes mayores, ¿ya? Pero en ausencia de otras dominantes, podríamos decir que predomina el blanco. ¿Dudas, consultas hasta acá? Marcelo probablemente se estará preguntando qué diablo es esto del visión por computador. O sea que hay dos cosas nuevas. Tu registro este que está paralelo es nuevo, o el formato diría yo, ¿no? Claro, Está bonito, entre paréntesis. muchas gracias. Y lo del computador lo había escuchado, lo había leído, pero no lo tengo presente. Claro, es un modelo de análisis mediante visión por computador de la escritura que te permite objetivar lo que antes era inobjetivable, hacerlo más rápido, más eficiente y definitivamente transformar la grafología en una ciencia objetiva, mucho más científica. Y en eso estamos desarrollando este tema. Luego, predominio del blanco. Después, forma o movimiento. Y recordemos que para ver si predominaba la forma del movimiento, había que ver si las letras se deformaban mucho respecto del patrón caligráfico. En este caso, también podemos mirar las M's, las N's y las H's, ¿sí? Si las
M's, N's y H's son hechas mediante arcos, por lo general tenderá a ser más predominio la forma. Por ejemplo, voy a ver cómo me queda en esta altura de la mañana. Estos son los arcos y estas son las guirnaldas, ¿sí? Y en este caso, ni arcos ni guirnaldas, sino que tienen una forma propia, ¿ya? Todas las M's, N's y H's, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vamos a correrlo un poquito para acá. En este caso, voy a marcar acá. Ahí se ven dos arcos, ¿sí? Bastante apretados, pero son arcos al fin y al cabo. Pero acá no. Y acá tampoco. Son otras, digamos, otras formas, ¿sí? Acá también. Entonces, lo que predomina no son los arcos y por lo mismo concluimos que predomina el movimiento, ¿sí? Entonces nos vamos acá y predomina el movimiento. Tampoco decimos que es algo dominante porque tendría que ser muy, muy extremo el movimiento, aparecer muchas barras T lanzadas, aparecer muchos finales, principios, muy, muy deformados, y no es el caso. Predomina el movimiento moderadamente. Las letras correctamente separadas cuando están al menos a medio óvalo de distancia las unas de las otras, lo que se da en la gran mayoría, ¿sí? Salvo algunas que podemos ver que hay algunas, pero no son todas, que aparecen adosadas. Adosadas es cuando son como casas pareadas, ¿sí? En este caso no es la mayoría. Recordemos que al igual que en la botánica, uno saca lo que domina, lo que predomina, la especie dominante, que aun cuando no sean todos los casos, son la gran mayoría. ¿Por qué la botánica? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos al bosque y vemos un bosque de pinos, se denomina bosque de pinos por la especie que hay en mayor predominancia, no en la que hay en absoluto. Si hay un boldo, si hay un peumo en medio del bosque de pinos, sigue siendo un bosque de pinos. ¿Me siguen? Ese es como el parámetro, la especie dominante. Así como dato freak, el abate Michón, el que inventó, o sea, que creó la grafología, era botánico, era un cura que además era botánico, entonces tomó mucha de la taxonomía del análisis de las plantas y la trasladó al análisis de las letras. Ahí viene todo lo que es el análisis del tamaño, la forma, en el caso de la hoja, el color, la nervadura. Dejen apagado, por favor, el micrófono para que no haya, digamos, ruido ambiente, por favor. Entonces las letras son correctamente separadas, las palabras aparecen correctamente separadas, no hay cuchillos, no hay chimeneas grandes. La distancia que tiene que haber son entre 2 a 3 óvalos de la misma escritura. Y apreciándolo acá, por lo general lo hay. Las líneas están un poquitito espaciadas. ¿Por qué? Y aquí hay uno de los motivos para el predominio del blanco. Porque en el espacio entre las líneas, voy a tratar de dibujarlo acá, este espacio, ¿lo ven? Sí. Estos espacios entre las líneas debieran tener aproximadamente 3 cuerpos centrales de alto, no más. O sea, el cuerpo central, ¿qué es lo que es? Lo voy a dibujar con otro color, un verde. Este es el cuerpo central de la escritura, ¿sí? Y tienen que haber 2, 3 como máximo. Y si yo miro acá, vamos a borrar los dibujos. Si miro acá el espacio entre esta línea y la otra, claramente hay más que 3 cuerpos centrales. Esta O, por ejemplo, cabe
por lo menos 1, 2, 3 y un poquitito más. No me quedo tan bien, pero anda por ahí en realidad. Puede ser correctamente separadas, pero se espacia un poquitito más de lo normal, ¿sí? Ok, y acá le coloco líneas espaciadas. No es dominante porque es por poquito. Predominio de las zonas, ¿ya? Aquí voy a remitirme al curso que tienen que tratar de recordar, que el predominio de las zonas se saca en base a la inclinación, en base al alto de los ejes, el largo de las jambas. Son varios parámetros que a lo mejor los que están empezando el curso no van a saber cómo hacerlo. Yo lo voy a hacer rápido ahora porque si lo hiciera, digamos, muy largo, lo podemos ver en la próxima tutoría, me demoraría mucho, ¿ya? Pero en este caso, sacándolo con 2 o 3 parámetros, podemos ver que la inclinación es hacia la derecha y hay otros parámetros que tengo que ir mirando, por ejemplo, las barras de las T, ¿sí? En este caso está a la izquierda, tendría que empezar a analizar todas las barras de las T. Yo, por lo general, este ítem lo dejo en blanco hasta que termino de hacer el análisis, porque van a aparecer otros factores que me van a ir diciendo si predomina más hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Así que este lo vamos a dejar en blanco por mientras, ¿ya? Hay veces que algunos alumnos me han preguntado, ¿qué pasa cuando hay unas veces que no me puedo decidir? Supongamos que ustedes no tienen el software de blanco-negro y no tengo idea de si es más blanco o más negro. ¿Qué hago en ese caso? Lo dejo en blanco, ¿sí? Tengo que tratar de no dejar muchos parámetros en blanco porque si no se afecta la confiabilidad del test. Pero cuando no tengo idea para dónde se inclina algo o no se aplica, por ejemplo, no tienen un margen inferior porque la persona le escribió solamente una plana. Ahí lo dejo simplemente en normal. Normal no puntúa para ninguna parte, ¿sí? Y entonces tenemos el margen superior. Y ahí sí nos vamos a analizar la escritura con la medición de los márgenes. Y en la primera hoja tenemos que es normal, porque empieza dentro de la zona achurada. Y en la segunda hoja es un poco más pequeño. Por lo general se toma como referencia el margen superior de la segunda hoja, porque este es más espontáneo, ¿sí? Este es como la persona se presenta digamos, ante personas que no conocen, ¿sí? Y aparte tenemos el condicionante de que aquí tiene una especie de título. O sea, no es un título, pero condiciona. Entonces vamos a tomar el margen de la segunda hoja y ahí vamos a decir que el margen superior es pequeño, porque empieza por sobre la zona esperable, ¿sí? Entonces nos hace pensar que si en este caso, si no hubiera habido este saludo, tal vez habría empezado más arriba, ¿sí? Después, el margen inferior vemos que es absolutamente pequeño y por mucho, y este es una dominante, por mucho, porque es muy destacado, se aparte las reglas de la caligrafía y es reconocible a primera vista. Recordemos que los rasgos dominantes, según lo que decía Bells, son los rasgos esenciales de la personalidad, aquellos en los que la personalidad se apoya para enfrentar la vida. Cómo la persona resuelve predominantemente los problemas, lo más característico, ¿sí? Margen izquierdo, podemos ver que es normal regular en la primera y en la segunda hoja. Y no puede ser dominante porque es algo esperable, ¿cierto? El margen derecho, vemos que es normal en la primera y en la segunda hoja. Aquí los más obsesivos dirán, pero ahí se escapó del margen.
Sí, pero es solamente una incidencia, no es algo que predomine, ¿sí? Entonces, a mayor abundancia, calificamos como normal regular. Cuchillos, chimeneas, cascadas, fantasmas, no los hay. No se aprecia. Si alguien tiene alguna duda, por favor me va preguntando. Aquí, en general, los márgenes están conservados. Después nos vamos con la altura, ¿ya? Y aquí tiene que ver con cómo evaluamos digamos, el tamaño de los óvalos. Siempre nosotros tenemos que evaluar el tamaño de los óvalos. ¿Cómo lo hacemos acá en la hoja? Perdón, en el ejemplo digital. Normalmente no podemos hacerlo. Por lo general lo que yo hago es lo mido cuando tengo las hojas físicas, lo hago ahí. Cuando no tengo la hoja física y me lo han mandado por visión por computador, dejo el ancho de esta pantalla del mismo ancho que una hoja A4, o sea, que la hoja de referencia, y ahí yo ya sé si es alto, bajo, mediano. En este caso, recordarán las personas que tomaron el curso hace un tiempo o las que llegaron ya a esa época, uno tiene que medir para estimar esto, en la ausencia de la visión por computador, tiene que tomar 5 óvalos arriba, 5 óvalos al medio y 5 óvalos al final. En este caso, tomaríamos esa Q, me salto y tomo otro, el que venga inmediatamente después para que la muestra sea aleatoria, más o menos, pero después no, sí. Si se me acabó la línea, sigo a la siguiente, largas, recordemos, no, sí, tomamos todos los óvalos. En este caso, 1, 2, 3, 4, me falta una, me lo salto y tomo esta Q. Y lo que hago después con estos óvalos es medirlo, la altura, en centímetros o milímetros. Esto lo voy a tener que hacer por pura experiencia nomás, ¿ya? Pero en este caso se aprecia que la escritura es de tamaño mediano, ¿ya? Y la califico acá como tamaño mediano, ¿sí? De las alternativas que tengo acá, muy pequeño, pequeño, mediano o grande. El alargamiento de los ejes ya habíamos dicho que era sobrealzado, se confirma la elección que ya está por defecto. La regularidad del tamaño es regular porque no crece ni disminuye el tamaño de los óvalos. Sin tamaños especiales, que sería creciente o gladiolado, no se aprecia más bien un tamaño regular. En cuanto a la velocidad del trazo, ahí son varios los factores que se consideran. De esos vamos a hablar la próxima tutoría. Pero aquí baste con imaginarse, como decía Bells, una especie de caballo, ¿ya? Mientras el caballo va galopando, mientras más rápido galopa el caballo, más se estira hacia la derecha, ¿sí? En este caso podemos ver que todo el texto no parece estirarse hacia la derecha como un cable de teléfono, ¿sí? Que los cables de teléfono antiguos me estoy refiriendo. Entonces ya los más chicos yo creo que ya no, si le muestran un teléfono antiguo, una vez hicieron una prueba que no sabía ni siquiera cómo marcar un teléfono de los antiguos que uno marcaba así, que tenían un teléfono, un cable que era como una colita de chancho, que si uno lo alargaba, digamos, esa era la representación antigua para la escritura que se amplía hacia la derecha. Ahora no, pues tendríamos que buscar otro ejemplo. ¿Ah? Dicen, para las que no lo sepan, cuando la gente pololeaba o estaba de novia antes y hablaba por teléfono, uno quedaba enrollado varias veces en el cable de teléfono porque uno se daba vuelta y como que hablaba 2 horas. Cosas del pasado, pero bueno. Entonces, uno aprecia que no se alarga mucho como hacia la derecha, sino que más bien va correctamente. Entonces vamos a decir que, pero tampoco tiene
grandes adornos, no tiene grandes vueltas hacia atrás, por lo que se sospecha que la escritura es rápida. Y hay signos pequeños que nos pueden sugerir que la escritura es rápida. Por ejemplo, miren esta maravilla que encontramos acá. Ese punto de la I unido con la letra siguiente, ¿lo ven? Sí. Este otro unido con la O, esta T unida con la A. Estos son lo que uno conoce como simplificaciones. Simplificaciones creativas que dan un puntito más alto a la capacidad intelectual de la persona. ¿Qué es lo que representan estas uniones altas, estas simplificaciones? Representan formas de resolver los problemas creativas. Es una forma creativa de resolver los problemas prácticos de la vida. Porque si uno se pone a pensar, si uno se mete en el trazo, uno va a ver que en esas ligaduras la persona inventó algo sobre la marcha que le permite avanzar más rápido en la tarea que estaba realizando. Y nadie se lo enseñó, porque a nosotros nos enseñan a conectar las letras por abajo. Esa capacidad de resolver problemas prácticos se ha asociado con la interpretación de creatividad y nivel intelectual en la media universitaria, un poquito por sobre la media universitaria. Lo que yo he observado que cuando hay ligaduras altas de ese estilo, la escritura además es más rápida y además la persona tiende a ser más avispada que el promedio. ¿Ya? No hay ninguna indicación cuantitativa, no hay una especie de CI, este es un indicador cualitativo de la capacidad intelectual. Y cuando hay puntos vinculados a la letra siguiente, como en el caso de algunas de las que yo le mostré, que las voy a destacar en rojo. Las barras de las T unidas a la letra siguiente son un poquitito más común, sin ser absolutamente común, pero cuando hay estos puntos ligados a la letra siguiente, eso estamos hablando de una persona realmente brillante, muy inteligente, muy creativa, muy por sobre la capacidad del promedio de la población universitaria. Es decir, si es un artista, es un tremendo artista. Si es un ingeniero, va a ser un ingeniero muy destacado, probablemente. Es un muy buen indicador de potencial. Y eso lo podemos ver también en niños, en adolescentes, ¿sí? ¿Dudas, consultas, reflexiones? Yo, Diga. Rodrigo, pero el hecho que la letra sea desligada le quita velocidad. Le quita velocidad, pero lo otro como que lo compensa. Hay que ir jugando con varios Ah, factores. ya, ¿Te fijas? ya. Efectivamente, tienes mucha razón en que la escritura desligada ralentiza la escritura, la velocidad, Ya, pero hay otros factores que la aceleran. Entonces ya. después, en este juego que vamos a explicar la próxima semana, porque si ahora nos dedicaremos, tomaría mucho tiempo, tenemos que sopesar qué es lo que predomina, los factores que aceleran la velocidad o los factores que la ralentizan. En este caso, hay más factores que aceleran la velocidad, ¿sí? Y cuando yo veo estas ligaduras altas, ¿yo qué sospecho? No es solamente la velocidad, sino que también es la capacidad de la velocidad del pensamiento, la velocidad de asimilación, la velocidad de aprendizaje. La velocidad de la escritura se vincula con todo aquello. La velocidad del rendimiento, de hacer las cosas, la rapidez de reflejo. Entonces puede ser una persona que a lo mejor está tranquilita, pero cuando tiene que acelerar, acelera. ¿Sí? Eso se vincula con un rendimiento más rápido. ¿Ok? En todo caso, Ajá. buena observación
porque efectivamente son varios factores, los vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? La velocidad del trazo entonces la colocamos rápida, ¿ya? A la medida que avance el curso van a ser la distinción entre rápida, precipitada, lenta, pausada, ¿sí? La aceleración regular quiere decir que más o menos acelera igual en todo el texto. Cuando es irregular, cuando es a brincos, cuando hay muchos lapsos de filiformidad. También algo que van a ir viendo en la lección 7, por ahí, del primer curso. Las líneas. Aquí nos vamos a este medidor y tenemos las siguientes opciones. Horizontales rígidas, descendentes, horizontales sinuosas, líneas ascendentes. ¿Qué dirían ustedes que hay acá? ¿Cómo son las líneas? Suben y bajan. Antes Más de... ascendente. Ascendente. ¿Perdón? Ascendente. Sí, ascendente sería yo. Sí. Hay un par que bajan, parece, pero es más ascendente. Levemente ascendente. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra opinión? Ok, vamos a ayudarnos con el torpedo del... Y efectivamente, vamos, me pasé una. ¿La ven aquí? La mayoría de las líneas están pintadas rojas. Por tanto, la escritura es predominantemente ascendente. Muy bien el ojo. Hay algunas líneas que son distintas. La voy a buscar, pintar con otro color. Esta línea que está acá es descendente, si se fijan, es apenas perceptible, pero es descendente. Esta otra también es descendente. Estas que están acá son predominantemente horizontales. Miren acá algo que yo no esperaba que hiciera el software, pero detectó que tiene escritura gladiolada en algunas partes. ¿La ven? Sí. Para los que no han llegado a esa parte, lo voy a agrandar un poquito acá. La escritura gladiolada es aquella escritura que se van achicando los óvalos entre la primera letra y la última letra, o las letras. ¿Sí? Y por el contrario, acá, miren lo lindo. Estos son pequeños detalles, pero que el ojo a veces se le escapa, pero que no se le escapa al software. También es creciente. Fíjense el tamaño de la primera O y el tamaño de la segunda O. O sea, en la misma línea tenemos un ejemplo de escritura gladiolada en punta, como los gladiolos, que terminan en punta, y escritura creciente. Después, en la lección del tamaño, van a poder ver las interpretaciones que tienen estos dos tipos de escritura. Sin embargo, como no son algo que predomine demasiado, no se califica como gladiolada o creciente toda la escritura. ¿Sí? Rodrigo, no sé si esto sea importante, pero me causa curiosidad que el software pareciese que tachara las palabras. ¿Es ¿Ya? porque mide varios ángulos o no sé? Exacto. O como Mide sea más claro? varios ángulos. O sea, el software lo que hace es estimar dónde hay una línea. Vamos a correr acá. El software lo que hace es estimar dónde hay una línea y aun cuando esté cortada, ¿sí? Como porque las letras están separadas, igual detecta una línea y detecta la pendiente de esa línea. Y en una sola palabra puede detectar varias líneas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros contamos 2 o 3, eso puede ser ruido, pero cuando contamos 300 para abajo, contamos 300 ángulos, ahí se tiende a encontrar un promedio y una desviación estándar y empieza a funcionar. En este caso, el resultado final, aun cuando hay algunas líneas que se salen de la media, o sea, lo hace solo por nosotros, aun cuando hay algunos casos que se salen de la media, como
esta que estoy mostrando aquí con el mouse, o estas que son horizontales, en la raya para la suma, aprecia la especie dominante, que ascienden, ¿sí? Saca los ángulos de cada una de estas rayas, ¿sí? Y concluye que el promedio es 1,2. Es decir, que ligeramente asciende. Y que la desviación estándar, es decir, la variabilidad de las líneas es 1,28. Así, esto es cuando ya tenemos herramientas para objetivar esto, que eso es virtualmente, o sea, no es imposible, pero sería absolutamente tedioso y difícil de hacer con el método tradicional. O sea, pero que se puede hacer. O sea, igual lo hicieron ustedes, igual detectaron que las líneas eran más o menos ascendentes. ¿Me siguen? Ahora, Sí. ¿cuánto? Poquito. Eso, por lo que estoy viendo acá, en el percentil, está en el percentil 65, es decir, ligeramente ascendentes, y la variabilidad es de 1,28. Lo que para esta muestra está en el percentil 67, está más o bastante variable, ¿sí? No tanto, pero está variable. ¿Qué quiere decir? Que se refleja en el fondo en números, lo que uno aprecia aquí a simple vista, que efectivamente tiene verdes, tiene, ¿cómo se llama? Azules, tiene rojas, es decir, tiene líneas ascendentes, horizontales y descendentes. Eso es lo que uno aprecia a simple vista. ¿Sí? Alguien parece que... Marcelo Zenó. Quijada. Parece que es la hija de Marcelo o es Marcelo. Ya. ¿Dudas, consultas hasta acá? O sea, como les digo, pese que a lo mejor no existe para todos la visión por computador, igual, o sea, no existe todavía, ya en unos meses va a estar disponible. Igual con este medidor de líneas podemos ayudarnos, ¿sí? Después nos vamos, entonces decimos que no son líneas horizontales rígidas, sino que son más bien horizontales, son ascendentes, ligeramente ascendentes, ¿sí? No es una dominante porque no es algo exagerado. La regularidad, vamos a decir que ahí son más bien irregulares. Pero eso en realidad lo podemos saber por la visión por computador. Si a lo mejor lo tuviéramos solamente así, quizá la calificaríamos como regulares. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Así que ya vamos a confiar nomás en nuestro ojo, o sea, vamos a hacer como si estuviéramos analizándola solo con el ojo, pero esto lo hago en el fondo para que ustedes vean que hay que afinar el ojo, hay que tratar de analizar todo el manuscrito con detalle y después con más experiencia uno va haciéndolo más rápido. Después viene la dureza de la forma y vamos a decir que es una angulosa, porque no hay, ¿cómo se llama? No hay curvas en donde debieran haber curvas y hay ángulos donde debieran haber curvas. La forma es sencilla, porque no hay mucho adorno. El modelo de la forma no es personal, sino que es tipográfica, que se parece a la letra que las personas hacen al momento de, perdón, a la letra de los libros. Y esto nos podría revelar que es una persona que quizá le guste leer. Entonces copia y pega la letra que ha hecho, digamos, ha visto. La forma es cambiante. ¿Cómo sé que es cambiante? Porque no hace las letras exactamente igual. ¿Sí? Por ejemplo, las S las hace de esta manera, la hace de esa manera, ¿sí? ¿Dónde más? La hace de esa manera, ¿sí? ¿Cuál? Arriba. Arriba, ¿sí? Las Sí. hace de esa manera. Y bueno, y de ahí se repite un poco, pero las hace de muchas formas distintas. La S.
Habría que seguir mirando otras letras, pero, por ejemplo, la M también, ponerla con otro color, un color más azul. Miremos cómo hace las M's y las N's. Las N's las hace así, pero también las M las hace así. Miren esa M, compárenla con esa que está ahí arriba. Miren esa N, esta otra N, esta otra M, miren esta. Y ahí nos está revelando que, si bien la persona tiene fortalezas como la creatividad, esa creatividad a veces se puede, digamos, como exceder y termina siendo demasiado cambiante, demasiado variable su manera de presentarse, su manera de ser. O sea, como es de una forma un día, de otra forma otro día, no es constante. Eso podría ser también versatilidad, alguien que se adapta muy rápido a las circunstancias y, por supuesto, es otra muestra de que predomina el movimiento. Otra letra con otro color que podría ser verde, fíjense la R. Esta es la R del pequeño rey. ¿Sí? Después es alguien que le gusta que lo atiendan. Y miren esta otra R. ¿Sí? Nada que ver. Miren esta. Después, ¿dónde podríamos ver otra? Bueno, pero ya con esas aquí. Sí. ¿Se fijan? No hay una sola R. Hay muchas. Entonces, la forma, aquí decimos que es cambiante. Y no solo decimos que es cambiante, sino que aparte es dominante. Eso es uno de los rasgos más característicos de esta persona. Porque, ¿qué es lo que es un rasgo dominante? Es un rasgo, primero que todo, reconocible a simple vista. Segundo, que está a lo largo de todo el manuscrito. Y tercero, que se aparta largamente de la caligrafía enseñada. A todos nos enseña a hacer un solo tipo de letra. Esta persona hace 3 tipos de letras en varias letras. ¿Sí? Entonces, calza con lo que es una dominante. Estilo de forma, simplificada. Sí es simplificada porque la gran mayoría está simplificado. Los puntos de las IES y las barras de las T. Y es una dominante. Después seguimos con el coligamento. Vamos a decir que no es ninguno de estos, ¿ya? Después vamos a ir viendo cuál es. Pero es un coligamento mixto, que no une las letras de la misma forma siempre. ¿Cómo lo sé? Porque supongamos las mismas barras T. Las hace así, las hace sin ligarlas, las hace juntas ambas, mantener, aquí hizo como dos en realidad. Hay de todos los tipos de forma de vincular las letras, ¿sí? Por tanto, el coligamento es también desigual. Y eso me habla de que esta persona tiene una manera de relacionarse desigual. O sea, a veces se relaciona de una manera, a veces de otra manera, digamos, configurando también el tema de una personalidad más bien cambiante. ¿Sí? El celular. La presión del trazo podemos ver que es normal y es limpia pese a estos repases. En la segunda hoja podemos ver algunas, ¿cómo se llama? Pastosidades. Que las pastosidades aparecen, voy a agrandarlo acá. Estos repases, ¿ya? Son pastosidades, que son como entintamientos, como que pasa demasiado, pasa demasiadas veces el útil de escritura, entonces da la impresión de algo como si fuera sucio, ¿sí? Pero tampoco es como excesivo, así que dejamos que la presión es limpia. No es ni en relieve, ni seca, ni desplazada, por lo que tengo
por lo que veo, la inclinación de los ejes es a la derecha. No es dominante, porque también lo esperable es que se incline más a la derecha. La inclinación es constante. Y esto lo podemos ver acá. ¿Sí? Aquí es súper fácil, en este caso, apreciar las distintas ejes, cómo están inclinados respecto al eje vertical, que es representado por las líneas. Y acá, si lo miráramos en el sistema de visión por computador, podemos ver que efectivamente la gran mayoría son rojos, es decir, son inclinados. Hay algunos que son verticales, eso sí. Miren, aquí, ¿se fijan? Sí. Estos de acá son verticales. ¿Sí? Este también. Este de la E. ¿Cuándo son verticales? Cuando está entre 85 y 95 grados. En tanto que todos estos son inclinados a la derecha. Todos estos. ¿Sí? Y nuevamente, ¿con qué nos quedamos? Con la especie dominante, con lo que más hay. En este caso, son predominantemente inclinados a la derecha. Ahora, fíjense la finura de esto. Miren esta. ¿La ven? Esto podríamos decir que es un eje invertido de menos de 85 grados hacia la izquierda. Pero lo que estoy viendo en realidad es una torsión. Es cuando el eje como que se inclina hacia la izquierda y eso revela una especie de falta de energía. Sin embargo, como pasa solo una vez, digamos como que no entra en el conteo. Para que una escritura sea de inclinación variable, debieran haber ejes en los tres rangos, es decir, invertidos, verticales y inclinados a la derecha. Uno diría, bueno, y en este caso, ¿qué es lo que es? Si hay de los tres, sí, pero de invertido hay uno solamente. Entonces, la inclinación se mueve entre el rango vertical, poquitas, y inclinado. Es decir, es una inclinación de tipo regular. ¿Sí? Además, no sé si en realidad influye, pero las verticales se encuentran solo en la parte superior cuando empieza a escribir. Ya en la Exacto. parte de abajo no está presente. Claro. Y un poco refleja lo que yo le había hablado. La persona cuando empieza a escribir está todavía como muy polite, está como haciéndolo perfectito. Pero hacia el final de la hoja empieza a relajarse y mostrar cómo en realidad es. ¿Sí? Entonces vamos a poner que es inclinada hacia la derecha y la inclinación es constante. ¿Sí? Tenemos estas opciones. ¿Sí? Estamos que terminamos para las que tengan que irse. Y la cohesión, ahí vemos el grado de unión entre las letras y cómo se aprecia. Normalmente, no voy a hablar tanto de la teoría, pero solo un poquito decir que uno cuenta la cantidad de letras que hay y la cantidad de uniones que hay entre las letras y después saca un porcentaje. ¿Qué tan unidas están estas letras? Así, a vuelo de pájaro, a riesgo de equivocarme, me da la impresión de que es más bien desligada. Es decir, que hay más letras que están separadas la una de la otra. En este caso no, hay una especie de clúster, un grupo. Si yo tomara como ejemplo solamente estas palabras, como digo, esto hay que medirlo. Fíjense, aquí está separada, aquí está unido todo este grupo, aquí está separada la F, aquí está unido todo este grupo, separada la T, y está unido todo este grupo. Aquí lo que tendría que hacer yo para ser objetivo sería contar todas las uniones. Las uniones es cuando están acá, hay una unión. La voy a marcar con un punto rojo. ¿Qué es lo que cuento aquí yo? Las uniones. Voy a tomar el tiempo, la palabra tiempo.
Aquí hay una unión. Acá hay una separación. Acá hay ¿Dónde otra. estás marcando? No te vemos. ¿No lo ven? Ahí, ya. Ahí ¿Sí? sí, ahí sí. Sí. A ver, voy a marcarlo con otro. Vamos a ver. Acá, a ver, de nuevo. Acá hay una unión. Ahí. ¿Dónde está la unión? La voy a marcar con un... La T con la I. Esa es la unión. ¿Sí? Mm. Acá, por el contrario, hay una separación entre la I y la C. Entre la C y lo que viene después, la M, hay otra separación. Aquí hay otro y aquí hay un clúster. Entonces, si tomáramos solamente este ejemplo, diríamos que ¿cuántas posibilidades de unión hay? Ahí. Voy a marcarla con azul. ¿Cuántas posibilidades de unión hay? 1, 2, 3, 4 y 5. De las cuales están unidas 1 y 2. Es decir, 2 sobre 5. ¿Qué porcentaje sería ese los demás mente matemáticas? 2 de 5 sería un poquito más que el 50%. Póngalo en 60 y tanto por ciento. Entonces, en este caso, si solamente tomáramos este caso, tendríamos más desligadas que ligadas. Por tanto, sería una escritura más bien desligada. ¿Sí? Pero por poquito. Pero solamente tomando eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos el software que calcula todo por nosotros? Sacamos un porcentaje basándonos en la primera línea, una línea del medio completa y una línea al final completa. Ahí sacaríamos un ejemplo de cohesión. Lo mismo cuando calculamos el tamaño, la inclinación de los ejes, ¿sí? Así se hace. ¿Ok? Vamos terminando ya, porque estamos... Sería agrupada en este caso, entonces. Sería más bien agrupada. O sea, si solamente tomáramos ese ejemplo, no lo sabemos. Pero mirando todo el resto, da la impresión de que todo fuera más o menos así. Sería agrupada. Es decir, que está entre un 40 y un 60% de cohesión. ¿Sí? Los óvalos cerrados son todos cerrados, más bien redondos. ¿Cuáles son los óvalos redondos? Son las letras O. Los únicos óvalos que podemos pensar son bastante redondos. La apreacción, recordemos que es donde se cierran o se abren los óvalos. En este caso, voy a tratar de dibujarlo. Este óvalo se cierra ahí, arriba a la izquierda. Este también arriba a la izquierda. Este se cierra. Ese no lo van a ver. Borrar todos los dibujos. Y. No lo puedo ver. Ya, ahí está. Voy a achicar un poquito más. Esa es la reacción, donde se cierra o se abre. La gran mayoría, si yo pudiera contarlos todos o casi todos, se cierra con una reacción predominantemente superior y predominantemente hacia la izquierda. ¿Ya? Bucles, gestos tipo. Bucles no hay, lazos, espirales, torsiones hay una, pero no podemos decir que por esa única la vamos a decir que hay muchas. Golpes de látigo no se aprecian, a menos que alguien haya visto algo. Inflado, zona superior, inferior, no hay, predomina en general la zona central. Golpes de sable no se aprecian, puntas sí, puntas sí se aprecian. Ganchos y arpones casi no se aprecian. Aquí podría haber uno, miren, ahí lo encontré. Eso es un gancho, ¿sí? Eso, miren, hay varios, miren. Todos esos son ganchos. Aquí hay otro, sí. Hay hartos ganchos, así que los vamos a señalar.
Los ganchos recordemos que tienen que ver con la perseverancia. La ubicación de las barras T. En general, si uno las mira así también, a vuelo de pájaro, tienden a estar bajas. ¿Cómo sé que están bajas? Porque están súper cerca del cuerpo central. Fíjense, ahí, ahí, ahí. ¿Eh? No están en la parte superior de la barra vertical. Ahí está. Entonces, vamos a dejar que las barras de las T son bajas y después a la izquierda hacia la derecha no está claro, vamos a decir que están bajas centradas. Y la mayoría está ligada a la letra siguiente, entonces le vamos a poner simplificadas bajas. La ubicación de los puntos de la I, ahí vamos, también tenemos que tener una especie de pequeña muestra. Ya voy a acercarme un poquito. Solamente voy a centrarme en uno para mostrarle cómo se evalúa. Vamos a tomar ese de principalmente y este de incertidumbre. Vamos a mostrarlo, cuáles vamos a analizar. Ese y ese, ¿cierto? Y con otro color vamos a mostrar un poco el parámetro. El parámetro es, si el punto de la I está a una altura superior a un cuerpo central de altura de la misma letra, o sea, si el punto de la I estuviera acá, sería alto. Pero si está dentro de este otro recuadro imaginario que es comparable a la altura de del cuerpo central de la letra, si está dentro de este cuadrito que está aquí arriba, este cuadro rojo, el segundo de arriba, vamos a decir que está bajo o normal. Eso es lo esperable. Un punto de la I bajo es cuando está casi pegado. Cuando está casi pegado. Voy a hacerlo de otra manera. Aquí voy a marcar, mejor con un recuadro. Esta es la altura más o menos del cuerpo central de esta I, en rojo. Y después, en verde, voy a marcar dónde debiera estar. Me quedo mal. Ahí. Ahí. Más o menos debería ser, calculando que sea el tamaño, más o menos. Ahí debiera estar el punto de la I. En este caso no está. El punto de la I está un poco más arriba. Por tanto, ese punto es alto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Están todavía? ¿Se entiende o no? Sí. Okay. Entiende. Ya. Pero es alto como debiera ser. No, pues. Debiera ser alto, ¿no? No, pues tendría que estar en esa zona, en ese cuadrito verde. Sí. Ahí debería estar. Si está más alto que ese cuadrito verde. Arriba, ya. ¿Sí? Ya, sí, no más arriba de eso, ya. Exacto. Okay. Después, el rizo de la independencia no se aprecia, rizo del subjetivismo no, rizo de mitomanía tampoco, rizo de inseguridad material tampoco, rizo de la vanidad tampoco, rizo del ocultamiento sí, ese sí se aprecia en algunas eses. Voy a ver si la puedo encontrar, que lo vi hace un ratito, pero... mira, en esta S, ¿la ven? En esta S. ¿Cuál? S. En esa. A las personas que no entienden, que todavía ven que esto es un poco chino, no se preocupen porque... No veo lo que estás marcando. Míralo de nuevo. ¿No se ve? Sí se ve. ¿Los otros lo No ven? veo la palabra. ¿Ven los Clases, cuadritos verdes? No, en mi pantalla no lo veo. A ver, lo voy a marcar. Me tapan yo creo que las caras de todos. Ah, ¿Eh?
las caras de todo. Ah, es que tienes como... Ahí. Es que tienes como... Ahí sí. ¿Sí? Ahí Ya. sí. Ok. Sí. Ya. Ese es el rizo del ocultamiento. Que yo los tengo aquí, los tengo en la mitad. Ay, me salió de nuevo. Ahí está. Ok. Ahí están los rizos del ocultamiento. Como les digo a las personas que no entiendan todavía qué es lo que es eso, no se preocupen, está en la lección 9 del curso 1. Finalmente llegamos a la firma y ahí nos vamos a la medición de la firma. El tamaño, refiriéndome al cuerpo central, ¿es igual o más pequeño, más grande que el texto? Perdón, habías visto antes que también estaba la R del Ah, pequeño sí, rey. tienes toda la razón, perdón. Ahí está, la vamos a marcar. ¿Ya? Después, el tamaño, ¿es igual al texto o diferente? ¿Mayor o menor? Mayor. María José, que la veo ahí dubitativa. Yo diría mayor, en verdad. Sí, mayor, creo. ¿Quién da más? ¿Quién tiene una opinión distinta? O sea, es que el cuerpo central es del mismo tamaño, pero Exacto. las mayúsculas son Son más mayores. grandes. Exacto. Claro. Aquí nos referimos al tamaño del cuerpo central cuando hay un cuerpo central. ¿Sí? Si no hay un cuerpo... aquí podemos decir que las mayúsculas también son mayores. Ahí la pregunta es, ¿qué parámetro tomamos? Por lo general es como la extensión global de la firma. ¿Sí? Entonces podemos decir que es ligeramente mayor. Y ahí tomamos las mayúsculas en consideración. La forma, podemos ver que la forma de las letras es igual al texto. Las mayúsculas evidentemente son distintas, pero vamos a tomar aquí las letras del cuerpo central de la firma. La línea de base es más o menos igual al texto, es ligeramente ascendente. La presión es más o menos similar. La inclinación, similar. Cohesión, similar. Legibilidad, ligeramente menor, porque no se ve bien el apellido, es menor al texto. ¿Qué predomina? El nombre de pila, es decir, predomina el niño creativo. Y ahí me empieza a hacer un poco sentido con esto tan cambiante, esto de que sea inteligente, pero tal vez un poco inmaduro, más inestable, ¿sí? Y está más bien a la izquierda del texto, cerca del texto, y después nos vamos a mirar en la última, ¿dónde está la mayor presión? En la zona inferior izquierda del texto. ¿Dónde? Acá. Ahí están los trazos con mayor presión. ¿Los ven? Sí. No, yo no alcanzo a distinguir la mayor presión entre el izquierdo, el inferior izquierdo y el derecho. O sea, Sí, como los veo iguales. claro. ¿Dónde? O sea, ¿Dónde? creo que quizá hay más achurado por la línea horizontal que está abajo de la O, Claro. pero hay un punto también al otro lado. No veo gran diferencia. Claro. ¿Cuál sería el parámetro para distinguir? Digamos, la mayor cantidad de trazos presionados. ¿Sí? Aquí hay 1, 2, Pero, perdón acá. por ser No, está bien, antipática, está bien. pero Ahí, la D tiene un trazo bien firme, el punto también, y la H ahí, también 2, ahí. está claro. Claro. Pues si O sea, comparamos hay que sumarlo. 3 versus 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me sigue? Ya. A la Sí. larga tiene que ser como donde hay más trazos más presionados. Quizás ese sería el parámetro. Entonces nos decantamos por la zona inferior izquierda. ¿Sí? Y no se preocupen, por favor, todas las teorías que tengan, tíranlas al papel. Yo entiendo que a lo mejor yo me resulta más fácil porque tengo más experiencia, no porque sea mucho más seco, ¿sí? Más capo. Después, la rúbrica. ¿Qué es la rúbrica? Es el dibujito que se le hace a la firma adicional. En este caso, la rúbrica sería ese trazo y el punto, ¿cierto?
entonces sabemos que la rúbrica sí existe, por tanto está presente, la dejamos así, es sencilla, no hay una excesiva complicación. Con adornos hacia la izquierda, en este caso, aunque la mayor parte de esta rúbrica está a la izquierda, el trazo va hacia la derecha, y lo sabemos porque al principio de ella hay un gancho, una mayor presión ahí, y termina en una punta. Entonces sabemos que el trazo va de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces esta rúbrica no es regresiva, sino que es progresiva. Y el punto está más a la derecha. ¿Cuándo es regresiva? Cuando hay muchos trazos como que vuelven hacia la izquierda. La rúbrica subraya y punto. Y ya estamos listos. ¿Cuánto nos demoramos? 1 hora y media. Pero esto con más experiencia es más rápido, ¿ya? Le vamos a dar corregir y me entrega los puntajes a la escala y después puedo ver los gráficos. ¿Qué tipo psicológico junguiano? INTJ, es decir, introvertido, intuitivo, de pensamiento y de juicio, es decir, más estructurado, más planificado, en donde la función dominante, percepción, es juicio, es más bien, esa es su función más destacada, donde está más o menos equilibrado de padre, adulto, niño, y donde predomina el adulto, es decir, es una personalidad funcional. Pese que hay mucho de padre y de niño libre, si predomina el adulto, en este gráfico quiere decir que la persona puede funcionar en el mundo adulto y es una persona más bien madura, que logra controlar la impulsividad y la impulsividad del niño y los prejuicios del padre. Y de donde, pese a la variabilidad de la forma, predominan los rasgos de estabilidad. ¿De dónde sale esto? De la estabilidad en la inclinación, relativa estabilidad en las líneas, estabilidad en el tamaño, ¿sí? Y esto es la ventaja que nos da analizar el texto de esta forma, que no nos quedamos con un solo rasgo. Si hay un rasgo que esté inestable como la forma, sí, es un componente, pero cuando sacamos la raya para la suma para ver la personalidad estructural, es decir, aquello que no varía en el tiempo, tiende a predominar la estabilidad, ¿sí? Después vamos a ver el perfil grafo-laboral, para qué sería buena esta persona, y nos indica que probablemente si trabaja en ventas le va a ir bien, y también que tiene una vocación directiva no menor, que podría alcanzar, digamos, puestos de responsabilidad importante, podría ser un gerente de ventas, ¿sí? Si combinamos las cosas, ¿sí? Entonces, ojo, también podría ser un emprendedor, podría ser, si es un artista, probablemente un artista que le va a ir bien vendiendo, ofreciendo sus propios productos, comunicando lo que él tiene por vender y que tiene una aspiración de logro importante. Esos son los rasgos que componen el perfil de venta y que lo van a ver en el tercer curso de perfiles grafolaborales. Este mismo gráfico lo puedo ver como barras o lo puedo ver radial, y ahí también podemos, si yo quiero hacer un informe, este gráfico lo puedo descargar como JPG y lo puedo pegar en el informe tipo de mi propia empresa. Y después genero el informe y me entrega el análisis de los gráficos y me explica qué es lo que indica cada gráfico. Este gráfico señala la capacidad para enfrentar el estrés y manejar la frustración, manteniendo una adecuada estabilidad emocional. También es un indicador global de salud mental y madurez, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo por lo general pongo en los informes? Pongo este gráfico, pongo la descripción, qué significa, pongo el tipo psicológico junguiano y aquí me aparece un resumen del tipo psicológico junguiano, y si le hago clic acá en descripción extendida, me entrega la personalidad del arquitecto, donde me entrega una descripción extensa, muy extensa, de la personalidad, personas famosas con ese mismo tipo de personalidad, fortalezas, debilidades, parentalidad,
patrones de carrera, me entrega cómo se comportan en la amistad, varias cosas, ¿sí? Entonces, con este trabajo que nos hemos dado, tenemos mucha información. No es necesario colocar en los informes todo, ¿sí? El tipo transaccional. Por ejemplo, para los informes laborales yo me quedo con el gráfico de tipo psicológico, con el gráfico de tipo psicológico, con el gráfico de estabilidad emocional y con el perfil laboral. Y ya, y basta. Y las dominantes, por lo general yo las coloco en las fortalezas y las debilidades, porque son los rasgos más destacados. Entonces, si aquí, en este caso, destaca, mire la interpretación, si destaca la variabilidad de la escritura en su forma, pero sé que está en un contexto estable, ahí yo sé que no es una persona inestable en sí, sino que es una persona versátil, que adapta esta variabilidad natural de su personalidad y la pone al servicio de lo que sea que quiera hacer. ¿Me siguen? Si todo fuera inestable, esa variabilidad en la escritura, en la forma de la escritura, me indicaría inmadurez, ser una persona muy polifacética. En cambio, en este contexto positivo me indica que es una persona versátil y adaptable y creativa, ¿sí? Y después cuando yo hago coaching, ahí les paso este informe completo, digamos, de relaciones románticas, de descripción del tipo psicológico, ¿sí? Cuando hago un coaching, cuando hago una descripción clínica, si necesito eso, a lo mejor lo uso. Y finalmente me aparece una descripción de la personalidad extensa, también que me sirve para informes clínicos, periciales, donde están ordenados los rasgos intelectuales, los rasgos de personalidad y motivación, es decir, los rasgos más intrínsecos y las relaciones interpersonales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué son estos? ¿De dónde salen estos? De cada uno de los rasgos que ustedes seleccionaron, pero agrupados por áreas: intelectual, relacional y motivacional o personalidad intrínseca. Eso es el grafoanálisis integrativo. Vamos a dejar de compartir para que nos podamos ver las caras. ¿Qué les parece, chicas? Muy bueno. ¿Les sirvió? Buenísimo. Súper. Ya parece que... Sí, sí. Qué bueno como la explicación que diste de cada punto, porque uno que está empezando recién, la primera vez que lo mostraste dije, chuta, ¿qué es esto? Un poco de chino. Pero ahora se entiende más y tiene como más forma y se ve más realizable además. Perfecto. Camila. Sí.